No quiero señalar el dedo, honestamente, pero tú sabes que hay una cierta denominación que dice una vez salvo, siempre salvo. Entonces ahí está el peligro. Si perdemos la unción, la misma escritura dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde era el impío? Y pues el pecador, o sea, que tenemos... Saludos y bendiciones. Que te habla es tu hermano y amigo, el evangelista Ernis Torres, en otro episodio más de A Solas con Dios, el podcast. Estamos muy contentos y muy emocionados por el programa de hoy. Es un programa que va a ser de bendición. Rápidamente, queremos dejarle saber que usted se puede suscribir a este canal, ASCD, el podcast, en el YouTube. Asimismo aparecemos en las redes sociales, en el TikTok, en el Instagram. Usted dele por ahí, dele seguir, ¿verdad? Siempre estamos compartiendo cositas, ¿verdad?, durante la semana para que usted, ¿verdad?, se mantenga conectado con nosotros. Es una bendición también. Quiero dar un saludo a toda la audiencia de Apocalipsis Network, al pastor Raúl Delgado y a todo su equipo de trabajo, junto con todos los programadores, ¿verdad?, que están semana tras semana transmitiendo con sus programas diarios en esta plataforma Apocalipsis TV. Gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad?, por su trabajo. Siguen hacia adelante predicando esta palabra del Señor hermosa. También quiero enviarle un saludo a nuestros pastores, el pastor general de la iglesia, o los pastores generales de la iglesia de Jasmine Lake, los doctores Eric y Vivian Otero. Le enviamos un cordial saludo. Siempre estamos orando por ustedes y les amamos de todo corazón. También un saludo a toda la congregación de Jasmine Lake, a todo el liderato, también a todos los pastores evangelistas, todo ese grupo de personas, grupo hermoso de personas que trabajan para el Señor, ¿verdad? Un saludo para ustedes. Gracias por estar conectados. Hay una cajita de comentarios. Si nos está viendo por el YouTube o nos está viendo a través de la página de la iglesia, ahí están los comentarios. Usted puede dejar su comentario ahí y nos puede, ¿verdad? Ya nosotros al final del programa vamos a estar orando y durante la semana vamos a estar orando por su petición. Es muy importante para nosotros. Si usted tiene algún comentario, lo que fuera, ¿verdad?, alguna sugerencia que usted quiere dar, usted puede escribir lo que usted quiera ahí. Bueno o malo, nosotros lo recibimos como quiera. En esta noche tenemos una vez más este invitado, el cual disfruté mucho la vez pasada del tema que estuvimos hablando, y nos tomamos a la tarea de volverlo a invitar porque me gustó mucho. Y es un gran hombre de Dios. Es el director de educación cristiana, ¿verdad?, de la escuela bíblica aquí de nuestra iglesia, nuestro hermano querido Germán Avilés. Hermano Germán, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Es un placer tenerlo aquí. Dios te bendiga, Ernis. Gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí contigo, con la audiencia. Y pues quiero darte las gracias por invitarme de nuevo aquí humildemente para informarle al pueblo de Dios y a los que nos están escuchando también, que quieren conocer de las Escrituras, de lo que enseñamos en cuanto a la Biblia. Amén. ¿Te molesta si menciono algo para ¿Cómo no? Dale usted ahí. Siempre mencionamos nuestra iglesia, que es la iglesia de Jasmine Lakes, pero para los que no conocen quizás dónde estamos localizados, quería incluir la dirección como tal, que estamos en el 6819 de Jasmine Boulevard, aquí en Port Richey, pegadito de la US 19. Para nosotros es un gozo que nos visiten. Si no tienen dónde congregarse, aquí estamos con los brazos abiertos para que usted venga y comparte con nosotros y adore al Señor primero que nada. Quiero darle las gracias también, que la primera vez no lo hice, pero quiero darle las gracias a los pastores de la iglesia local, porque han visto en bien que yo esté aquí contigo, y me gozo en sobremanera por eso. Amén. Gracias. Amén, hermano Germán. Es una bendición tenerlo nuevamente. En esta noche, yo trato de traer temas, ¿verdad?, bastante variados, y en este día, en esta noche, tenemos un tema que se llama la unción de Dios. Amén.
la unción de Dios. Y creo que hay mucha gente que no entiende a veces lo que es la unción, lo que, ¿verdad?, esto de los dones y todo este tipo de cosas que el Señor hace, ¿verdad?, en su iglesia. Y en esta noche queremos hablar de acuerdo a nuestras capacidades, poder explicarle a los hermanos, ¿verdad?, un poquito de lo que es la unción de Dios, que creo que es un tema que va a gustar mucho a los hermanos y va a ser de edificación. Estamos muy contentos en esta noche. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 4, versículo 18. Buscarlo por aquí, se me fue. Versículo 10, Lucas capítulo 4, versículo 18. También un saludo a los camarógrafos, a nuestros camarógrafos que siempre están ahí, a mi hijo Yacier, a su noviecita, ¿verdad? Mi futura yerna, Naela, Dios me los bendiga, ¿verdad? Ellos siempre están ahí ayudándome, gracias por eso. Y al productor no se me puede olvidar, a Eric Lomar Otero. Así que, Eric, vamos por ahí. Muchísimas gracias por lo que él hace también. Bien, cuando nosotros leemos, vamos a leer estos versículos y de ahí vamos a entonces a ir a nuestra conversación de este día. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, versículo 18. Vamos a leer el 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. Mira qué interesante que todo lo que el Señor Jesucristo quería para nosotros, todas las cosas que nosotros debíamos hacer luego que Él, ¿verdad?, fuera al reino de los cielos, Cristo las pasó. Cristo las pasó por el medio de ellas, las tuvo que vivir. En esta ocasión estamos viendo que el Señor abre este libro, ¿verdad?, en medio de la sinagoga y él lee, y es un momento donde se hace ese cumplimiento de esa profecía del profeta Isaías, ¿verdad?, que él está leyendo eso, dice, el Espíritu del Señor ha venido sobre mi vida. Queremos en esta noche poder hablar un poquito de esto de la unción, qué es lo que hace la unción de Dios, para qué se utiliza y para qué sirve en la iglesia. Queremos que, de acuerdo a modo de introducción, que nuestro hermano Germán nos explique un poco esta palabra. Sí, cómo no, un placer. Bueno, como tú acabas de decir, el tema de hoy es la unción de Dios. Y como acabamos de leer en Lucas capítulo 4, versículos 17, 18 y 19, aquí presenta un cuadro en el Evangelio de Lucas donde el Señor entra plenamente en el ministerio de Él. Ya el Señor había sido bautizado antes de este hecho. Ya había ido al desierto y había pues ayunado por 40 días y 40 noches. Y en este Shabbat o sábado, él entra a la sinagoga de los judíos como era costumbre y a él se le entrega el rollo del libro de Isaías, que en realidad lo que está haciendo es leyendo, si usted desea buscarlo, es Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. So, él está leyendo la escritura de Lucas 4, 18 y 19, es paralela con Lucas 61, 1 y 2. Entonces, cuando él lee que dice que, y lo voy a leer, si no te molesta, directamente del libro de Isaías, porque creo que es bien interesante y bien importante que veamos cómo lo dice Isaías. Para mí, cuando tú lo lees directamente de Isaías,
tiene un impacto mucho más profundo, aunque Lucas lo está citando de una forma bastante textual, pero es también como una paráfrasis. Cuando tú lo lees directamente del libro de Isaías, esto es lo que dice. Dice, y perdón, como siempre digo, no estoy usando la versión Reina Valera, estoy usando la Biblia textual que está basada en el Antiguo Testamento de la Biblia alemana Stuttgartensia, que se cree que es una de las mejores versiones que hay del hebreo literal. Entonces, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, el Espíritu de Adonai Jehová está sobre mí, porque Jehová me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Jehová. Cuando él lee esto, como tú leíste también, en la sinagoga hay algo bien interesante que él dice cuando termina de leer esa escritura. Él dice, hoy se ha cumplido aquí esta escritura. Entonces Lucas dice que los que estaban allí se quedaron atónitos y mucha gente se maravillaban y hablaban de él preguntándose quién era esta persona. Pero si vamos al texto, vemos que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Él estaba hablando personalmente que él estaba cumpliendo esa profecía de Isaías 61. Cuando él dice que él es el ungido, para los que no conocen mucho de la palabra, usted sabe que usamos mucho el término para llamar a nuestro Señor Jesús, Jesús el Cristo. Y se conoce mucho más como Jesucristo y muchas veces usamos el término Cristo en nuestra iglesia. Pero Cristo viene del griego que se llama Christos y quiere decir exactamente ungido. O sea que el ungido por excelencia era Jesús. Pero ¿qué es una persona ungida? De acuerdo a lo que tú me estabas preguntando. Primero que nada tenemos que entender que la persona que es ungida es una persona que es apartada y consagrada para un propósito o un ministerio particular. Ese ungir, cuando tú unges una persona, se dice que es el acto de frotar o vertir aceite de oliva sobre la cabeza de alguien, y en los días del Antiguo Testamento, en las Escrituras, se ungían a tres diferentes tipos de personas: los sacerdotes, los reyes y los profetas. Estas personas eran consagradas. Cuando eran ungidas, Dios las estaba separando, como acabo de leer, para un propósito y un ministerio particular. Y era símbolo de la aprobación y el sello de Dios de que esta persona ya estaba consagrada, estaba aprobada primero que nada por Dios. No era cualquier persona. O sea, la unción tiene que ver con una persona que ya le está sirviendo a Dios, que ya es sirviente de Dios. O sea, la persona que no le conoce, la persona inconversa, no tiene ese espíritu. Ese espíritu y el simbolismo de la unción del aceite viene cuando usted voltea su vista hacia el Señor, se arrepiente de sus pecados, busca de Dios, entonces usted es ungido, usted es el Espíritu Santo viene a su vida. En realidad el aceite es un simbolismo que significa la aprobación y que Dios va a tratar con usted de una forma especial. Amén. Cuando siempre vamos, a mí me gusta ir al principio, ¿verdad? Bien al principio. Cuando lo que usted acaba de explicar pasa cuando la persona acepta al Señor. Amén. Cuando la persona viene arrepentido de su pecado, le acepta al Señor en público, por eso es que se hace llamado. Cuando pasa ese llamado, que esta persona levantó su mano, ¿verdad? Se hace el llamado, a esa persona confiesa y acepta a Jesucristo como Salvador. El Espíritu Santo entra en su corazón
es lavado con la sangre de Cristo, su nombre escrito en el libro de la vida. Todo esto que es precioso, ¿verdad? En el cielo se detiene el cielo para hacer fiesta por un alma más que vino a Cristo. Pero el proceso de la unción, ese proceso de unción llega luego de que comienza un proceso en la vida de la persona. Vamos a hablar un poco, hermano Germán, de ese aceite que usted mencionó, del aceite de la unción. En el tiempo antiguo, como bien usted dijo, Jehová le dio las instrucciones a Moisés cómo se preparaba este aceite. Aceite de oliva con canela, con acacia, con mirra, para hacerlo como si fuera aromatizante, ¿sabes? Dar algo bien, me imagino una cosa bien bonita. Tenía sus restricciones. Se podía utilizar el aceite solamente para los tres ministerios que usted dijo: reyes, profetas y sacerdotes. Hubo una ocasión en que Aarón fue ungido, sus hijos fueron ungidos, sus vestiduras fueron ungidos, pero estamos hablando que esa es la línea sacerdotal. Correcto. Entonces, no es que tenía sus limitaciones, pero era restringido el uso del aceite. No era para estar ungiendo todo lo que, ni carros, ni cosas así, que la gente tiene que estar acostumbrado a eso. Porque el aceite en sí no es que no tiene el poder. El que tiene el poder es la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Tenemos en un tipo de idolatría, si entramos en que no, voy a ungir mi carro para que Dios me lo proteja. O sea, no funciona así. El Señor dio ciertas instrucciones en el Antiguo Testamento y mucha gente lo utiliza, de ungir los dinteles y cada cual. Pero realmente nuestra relación con Dios, nuestra búsqueda de Dios es la que va a marcar una diferencia grande. Habiendo dicho esto, ¿verdad? En la búsqueda del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, vamos nosotros poco a poco en este proceso de buscar esa llenura. Ahora para nuestro tiempo, sí se utiliza el aceite para marcar ministerios. Sí, hay ungimiento, ¿verdad?, de pastores, hay ungimiento de evangelistas, de profetas, si la persona tiene ese don de profecía. Vemos que hay unos ungimientos que la gente prepara los aceites más o menos de la misma manera, ¿verdad? Pues de la misma manera, pasa unos días de ayuno, pasa unos días, ¿verdad?, presentando, ¿verdad?, eso para consagrar. Vemos inclusive que Dios era muy celoso con los utensilios del templo. Podemos ver, ¿verdad?, en el libro de Daniel, cuando Belsasar utilizó los utensilios del templo para hacer sus fiestas paganas y hacer sus celebraciones que no eran para eso. Su reinado fue quitado. Porque estos utensilios eran consagrados. Yo tenía aquí una pequeña información, ¿verdad? Mientras tú buscas la información, si puedo añadir, no solamente su reino fue quitado, sino que por tal sacrilegio Dios terminó matando a la persona murió también. Murió, y por eso fue que perdieron el reinado. Entonces, como dices tú, el aceite se usa con propósitos particulares, y hay excepciones, digamos, donde el aceite se puede usar para ungir personas, pero como tú dijiste, a veces se ha usado para ungir objetos. La cita más antigua que vemos en el Antiguo Testamento fue el encuentro que Dios tuvo con el Padre Jehová cuando se durmió, y en la visión él vio una escalera que ascendía hacia los cielos y ángeles bajaban y subían. Después de ese encuentro terrible, dice la Escritura que Jacob levantó una piedra y la dedicó al Señor y le ungió aceite, porque él decía, esto no es otra cosa, que esto es terrible, esto no es más que puerta de Dios, algo así dice. Entonces él
dedica por el encuentro que tuvo con Dios ahí, esa piedra y Como la un unge altar con que el hizo. aceite. Exacto. Entonces, como vemos, siempre se ha usado, como lo que tú mencionaste, en los objetos sagrados del tabernáculo, se usaba un aceite especial que era para ungir los objetos. El aceite para ungir las personas era también un poco distinto. Pero sí, es correcto lo que tú acabas de Sí, mencionar. lo utilizaba para consagrar el tabernáculo y sus utensilios, como el arca, la mesa, el candelabro, los altares, y para hacerlo sagrado, ¿verdad? Delante de Dios. Esto estamos hablando del aceite, este aceite consagrado para Dios, que mucha gente lo dice el aceite de la unción. Cuando el Señor está diciendo esto, el Señor, sabemos que Él era el ungido de Dios, ¿verdad? El enviado, el Mesías. Se da ese cumplimiento luego que el Señor está en un proceso de 40 días de ayuno, ya ha sido bautizado, el Espíritu de Dios posa sobre él en forma de paloma en el agua, ya con Juan el Bautista y la voz del cielo, había una aprobación del cielo. Vemos que cuando nosotros servimos al Señor y llegamos al Señor y el Señor tiene propósitos con todos. Esto es algo tremendo. La gente no debe sentirse como que no va a recibir esta unción de parte de Dios, ¿verdad? Esta llenura del Espíritu Santo, porque nos es dada. Ahora, hay diferentes misiones o ministerios específicos en cual una persona se va a distinguir de otra, porque es así. No es que seamos unos mejores que otros, es que Dios capacita a cada persona según sus habilidades y lo que Dios ve en el corazón, porque Dios es el que sabe. Vemos, y un ejemplo de esto es David, cuando fue ungido ya prácticamente como rey, fue ungido aún estando en su casa criando a las ovejas de su padre. Sus hermanos salieron a la guerra, que ahí fue que pasó ¿verdad? Con esto de David y Goliat, que todo el mundo sabe la historia. Vemos cómo el profeta fue a ungir y escogía. Decía, no, este tiene que ser porque este es grande, ya está más desarrollado. Y el Señor le decía, no, tranquilo, que ese no es. Hasta que llegó a David. Porque el Señor conoce. Viendo este escenario, o diciendo ya, ¿verdad?, que estamos hablando de esto, vemos cómo el Señor nos provee a nosotros de todas las herramientas que necesitamos. No solamente, ¿verdad?, hemos sido marcados con el Espíritu Santo de la promesa para salvación, y tenemos esa mancha de la sangre de Cristo que nos lava, nos limpia de todo pecado, sino que el Señor nos da una herramienta, esta investidura de poder, hermanos, para nosotros poder hacer lo que Él dice. Una cosita que yo estaba pensando también es que, como tú acabas de mencionar, solamente, y creo que lo mencioné hace un ratito atrás también, esta unción es para los creyentes, para los servidores de Dios. Como tú acabas de decir, es la que nos da la fortaleza, nos da el poder de poder ejercer el ministerio que Dios ponga en nuestras manos, sea el que Dios tenga para nosotros. Pero tenemos que estar bien claro en algo. Ya que tú mencionaste al rey David, también es bueno mencionar al primer rey de Israel, a Saúl, porque Saúl también fue ungido, fue el primer rey de Israel y fue ungido por el profeta Samuel. Pero ¿qué pasa? La unción no es garantía de que si tú desobedeces al Señor, vas a seguir con la unción, porque el rey Saúl empezó mal, desobedeciendo a las instrucciones que el profeta le daba, porque recordemos que el profeta era el vidente, era el vocero de lo que Dios decía, y Dios se lo hacía saber al rey y al pueblo. Entonces, cuando leemos en las Escrituras, que creo que recientemente estudiamos esto en la escuela bíblica,
que cuando Dios habló con Josué, le dijo que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, para él poder seguir bregando con él y seguirlo dirigiendo, guiarlo, y para darle el triunfo y el éxito en todo lo que él hiciera. Pero ¿qué pasó? El error de Saúl fue no solamente que desobedeció las palabras que Dios le habló a través de su profeta Samuel, pero también empezó a arreglar lo que había hecho mal, trató de justificarlo y siguió dañando su reinado, y la unción que ya Dios le había dado siguió dañándola. Contrario al rey David, que cuando el rey David en cierta ocasión pecó contra Dios y el profeta Natán vino donde él y le habló y le dijo: tú eres esa persona que cometiste el pecado. El rey David rápidamente, dice la Biblia, que se compungió y se arrepintió. Y Natán le dijo rápidamente: Dios te ha perdonado. O sea, vemos el contraste entre un rey y el otro. Claro. Uno desobedeció, pero también quiso justificar esa desobediencia. El otro desobedeció, pero rápidamente se arrepintió, pidió perdón y Dios lo perdonó. Entonces, no nos engañemos, muchas veces la unción se puede apartar cuando nosotros desobedecemos a Dios, porque recordemos, como estamos hablando, que esa unción es símbolo de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y cuando usted está en pecado y sigue practicando el pecado, el Espíritu se aparta, o sea, ya esa unción no está. Sí. Sí, eso es muy interesante. El punto de que la unción de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, ya esa unción se puede ir de nosotros. Esa unción se va al momento en que nosotros comenzamos a vivir una vida no agradable delante de Dios. Simplemente estás operando en los dones que Dios te ha dado. Que eso es otra cosa, porque eso es un regalo de Dios. Y eso es los dones que Dios da. Los dones que Dios da no son para la persona que que Dios usa. Es para la iglesia. Eso es para el beneficio de la otra persona. Y entonces hay que saber diferenciar entre si nosotros estamos operando entre la unción real, esa unción de Dios, que es simplemente tener una relación con Dios y esa llenura va a llegar, vamos a decir, automáticamente, porque tú estás obedeciendo, buscando al Señor y haciendo lo necesario para poder llenarte. Eso trae llenura. Lo que hace que esa llenura se drene, se salga de nuestra alma, de nuestro ser, es el ser perezoso, el ya dejar de orar, el ya no importar la palabra de Dios, no importar la obra. Hay diferentes cosas que se van perdiendo y esto va a llevar a que nosotros perdamos la unción y solamente estemos... Mire qué es lo que pasa, porque ¿sabe por qué yo digo esto, hermano Germán? Porque a mí me costó mucho tiempo poder entender Mateo 7:21. Señor, no profetizamos en tu nombre. Los demonios no se nos sujetaban, ¿sabes? No había ni demonio ni enfermedad, no había nada que se sujetara, ¿sabes? Era que, y el Señor le dice, apartaos de mí porque no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, yo siempre he dicho que yo he predicado, una vez prediqué de eso, que es la salvación es individual, refiriéndome a ese término. Correcto. A ese término de que una cosa es la presencia de Dios en tu vida, y otra cosa es tú operar los dones de Dios en la iglesia. Correcto. Lo que pasa es que, y es muy cierto lo que tú dices, ese versículo ha sido muchas veces malentendido, o no tanto malentendido, sino que muchas personas no han entendido en realidad qué fue lo que quiso decir el Señor y por qué si gente hicieron, digamos, proezas en nombre del Señor, porque ahora en el día del juicio, cuando vienen a la presencia de Dios, se ponen a reclamar, porque aparentemente
ya el nombre de ellos ha sido borrado del libro de la vida. Y como entran en condenación, le dicen, pero Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no sanamos enfermos, en tu nombre no profetizamos, etcétera. Y cuando Él le dice, apartaos de mí, obreros de maldad, nunca los conocí, es por lo que tú dices, porque vivían en rebelión, digamos, un testimonio escondido de una vida de pecado escondida, practicaban el pecado, pero aquí está el dato interesante. Muchas veces, cuando estas personas ministran, y es un poquito chocante decir esto, pero pasan milagros, pero es porque Dios tiene que honrar su palabra. Eso es lo que estamos hablando. Exacto, Claro, Dios honra su palabra, y Dios, aunque son mal administradores, diría yo, porque no están administrando sus vidas en santidad, pero Dios tiene que respaldar su palabra, porque como ya sabemos y entendemos, Dios siempre es fiel a su palabra y Él tiene que cumplir lo que Él ha prometido en las Escrituras. Entonces, esa es otra prueba de que no todo el que piensa que estaba ungido y seguía ungido, pero empezó a desobedecer a Dios y a hacer las cosas incorrectas. No quiero señalar el dedo, honestamente, pero tú sabes que hay una cierta denominación que dice una vez salvo, siempre salvo. Entonces ahí está el peligro. Si perdemos la unción, la misma Escritura dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde da el impío y pues el pecador? O sea, que tenemos que cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces es importante cerciorarse de que usted tenga la unción, y para que esa unción no se vaya, usted tiene que vivir en santidad apegado del Señor. Claro, hay que saber distinguir cuando uno por nuestra propia naturaleza falla delante de Dios. La cuestión es no desconectarnos. La Biblia dice, apartaos de mí, nada podéis hacer. Y el Señor da el ejemplo en la vid. Que nosotros somos esa uvita que está pegada ahí. Entonces, si nos despegamos de ahí, ya no vamos a recibir más, ¿verdad?, más nutrientes del Espíritu Santo. Entonces, la gente tiene que saber diferenciar, nuestros hermanos que, ¿verdad?, que nos están escuchando. Hay que saber diferenciar el que tú, por tu naturaleza pecaminosa, fallas, ¿verdad? Pero hay una diferencia en que nosotros no nos apartamos del Señor, sino que vamos a la presencia de Dios buscando, ¿verdad?, ser mejores cristianos, buscando mejorar. Y en el momento, los siervos, ¿verdad?, que nos están viendo y siervas, en el momento en que nosotros fallamos, ya el Señor tiene misericordia, porque el Señor, David hizo grandes pecados delante de Dios, grandes escenarios de que uno dice, wow, la verdad que es tremendo. Pero David se humillaba delante de la presencia de Dios, y de esa manera no perdía esta cobertura, porque mucha gente podrá entrar en discusión, y eso es un tema a discutir, ¿verdad?, que es si se pierde la salvación o no se pierde. Yo creo que no se pierde la salvación siempre y cuando tú te mantengas conectado. Si tú te mantienes conectado, no creo que se pierda la salvación. Ahora, si tú te apartas, porque entonces el Mateo 7:21, arrancamos la página y borramos el versículo. Sí. Tenemos que saber que yo siempre he dicho que hay un término medio, hay un término que tenemos que llegar al medio, tenemos que humillarnos delante de Dios, y en lo que a usted le falte, ¿verdad?, lo que usted falló, ahí abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Exacto. Un dato bien interesante es que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, si nos recordamos, Mateo, para ser más exacto, 25, versículos 1 al 13, Jesús dio una parábola de las 10 vírgenes. Se habla de 10 vírgenes que estaban esperando el novio. Muchas veces yo oigo que la gente dicen, no, que las 5 se quedaron porque
nunca fueron, o sea, comparándola con la vida del creyente, porque esas no fueron verdaderamente creyentes, pero la parábola no dice eso, las describe a las 10 como vírgenes que esperaban al novio. Y dice que tenían sus lámparas llenas de aceite como símbolo de lo que ya hemos estado hablando, del Espíritu Santo, de la cobertura, de la presencia de Dios en cada una de sus vidas. Pero ¿qué pasa? Cuando usted sigue leyendo, se da cuenta que el tiempo pasa y el novio no llega. Ellas hasta dicen, adiós, el novio se está tardando. Pues entonces se cansan, cabecean y se duermen. Cuando de repente llaman y dicen, el novio llega, se despiertan, pero entonces la Biblia describe, la Sagrada Escritura, que 5 vírgenes ya sus lámparas no estaban encendidas, les faltaba aceite, pero 5 de ellas, que eran prudentes, porque así es como lo describe la Biblia, eran 5 sensatas y 5 prudentes. Las que eran sensatas, pues no tenían aceite, lumbrera. Las que eran prudentes, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellas quisieron aceite, que le pidieron a las que tenían aceite, ellas le dijeron, no, lo sentimos, pues solamente tenemos para nosotros, pero ustedes pueden ir y comprar. En otras palabras, busca de Dios, acércate del Señor y el Espíritu Santo vuelve y te va a dar esa llenura. Pero ¿qué pasa? En ese vaivén, el novio llega y esas 5 se quedaron. Las otras 5 que eran prudentes tenían aceite suficiente, que es el símbolo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, de la llenura, de que esas vírgenes estaban de acuerdo a las Escrituras, apegadas de Dios. Pues esas entraron a las bodas del Cordero, las otras 5 se quedaron. Entonces ahí vemos otro ejemplo de cómo, si usted se descuida, pues tiene mucho que perder. Claro que sí, eso es un punto muy interesante porque la unción no se puede repartir. El aceite, este aceite de la unción, no aceite de la unción, no, la unción de Dios en nuestra vida, no podemos de ninguna manera impartirlo. Podemos impartirlo en manera de administración con los dones del Espíritu, pero esa búsqueda interna de usted, esa relación íntima con Dios, eso es de usted. Esa unción no se la quita a nadie, más que uno mismo si se descuida, pero esa unción no se pierde ahí. Y es como dijiste tú, eso es el simbolismo de lo que tú mencionaste al principio, que la salvación es individual y no puedes compartirla. O sea que tú estás dando precisamente en la cabeza del clavo. El aceite tú no lo puedes compartir porque eso es bendición de Dios, exclusivo para el creyente. Pero como dices tú, se puede ministrar, pero no puedes dar de lo que Dios te ha dado exclusivamente a ti. Claro que sí. La unción no se trata de posición, ¿verdad? Sino de propósito. Escuche esto porque esto es muy interesante. Muchas personas hablan, hermanos Germán, de que no saben cuál es su propósito. Yo lo que digo es, cuando tú no encuentras tu propósito, o no sabes tu propósito, es cuestión de no desesperar y simplemente seguir buscando al Señor, caminando, porque caminando en el momento preciso, Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir y ahí tú vas a entrar. Cuando usted ve que alguien es ungido como pastor, ¿verdad? En estos tiempos, como pastor, o se presenta un evangelista, ¿verdad? Oficialmente en una iglesia, ¿verdad? Muchas veces son jóvenes. Se hace esta ceremonia para dar a conocer, ¿verdad?, que hay un ministerio. Ya Dios se lo ha ungido, ya la presencia de Dios está con ellos, ya está operando en ellos. Simplemente se hace esto para un acto específico, un ministerio específico. Vamos a decir especialmente los pastores, porque van, ¿verdad?, a hacer algo específico y el Señor los separa. Esto es importante. Ahora, no es, porque porque soy ungido, voy a estar en una posición. Porque David en cierto tiempo fue ungido, pero estaba cuidando las ovejas de su padre. No estaba todavía siendo rey y ya era ungido.
El mismo Señor Jesucristo, antes de él presentarse como ese hombre que tenía la unción de Dios, de parte de Dios, enviado, ya lo era. Él era el Hijo de Dios desde que nació, pero no fue hasta ese tiempo específico, porque sabemos que a los 12 años él estuvo en el templo y todas las cosas que el Señor hacía eran tremendas. No se sabe qué pasó exactamente en ese tiempo. Hasta luego, ¿verdad? Cuando ya entra en la escena de edad de casi 30 años, más o menos por ahí. Y sabemos que hay un tiempo específico para todo. Hay un tiempo para su vida, para la mía. Y Dios da las herramientas necesarias. Esto de la unción es algo que usted va a recibir. Y escuche, porque esto, mucha gente con el tiempo, desde hace tiempo atrás, hacían que la manifestación de tener la unción de Dios era el hablar en lengua o danzar en el espíritu. Esa persona está llena de Dios. No es así. No es así. Tener la unción de Dios no es hablar en lengua, no es danzar ni nada por eso. No es tener la unción de Dios. Y muchas veces se presta para emocionalismo. Ahí estamos tocando duro. Pero hay que saber que la persona que está llena de la presencia de Dios, que tiene la unción de Dios, manifiesta en él el fruto del Espíritu. Correcto. El fruto del Espíritu tiene que ver con nosotros. Eso sí tiene que ver con nosotros. Amor, fe, bondad, templanza, benignidad, todo, el gozo. Todos estos se manifiestan en nosotros. Eso es símbolo. Eso es símbolo. Así es que yo veo que el hermano Germán tiene la unción de Dios. ¿Qué usted me dice de eso? No, eso está muy exacto, porque la Biblia bien claramente dice que por sus frutos los conoceréis. No dice que los va a conocer porque hablan en lengua, danzan, brincan, corren. No, es bien específica. Dice, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, no es lo que podamos visualizar en cuanto a manifestación en la persona, sino cómo tú te comportas, qué tú estás reflejando del Espíritu en tu vida. Y eso habla, como dicen por ahí, hay un refrán que dice que a veces los hechos hablan más que las palabras, ¿entiendes? Entonces, claro, sí. Eso mismo pasa con la unción del Espíritu Santo y con la consagración. Tú das el testimonio vivo por cómo tú te conduces, cómo tú vives tu vida. Y eso es lo que dice si tú eres verdaderamente un siervo, una sierva de Dios o no. Pero como tú dijiste ahorita, es muy cierto, porque la unción define el llamado de Dios, porque como tú mencionaste, antes de David ser ungido, aunque no lo reconocían, nadie sabía de él, pero sí Dios sabía ya, y Dios ya lo tenía para elegirlo como el próximo rey, porque cuando Samuel, el profeta Samuel, llora a Saúl, y Dios le dice, ¿por qué sigues llorando? ¿Por qué sigues clamando por él si ya yo lo he rechazado? Y le dice, pero no te preocupes, yo tengo ya una persona que va a ser el próximo rey y quiero que tú lo unjas. O sea, es lo que tú dices, que la unción te señala, aunque otros no te reconozcan, claro, todavía, ¿entiendes? Otra cosa que hace la unción, ya para adelantar, hermano Germán, se nos está yendo el tiempo. Wow. Bueno, estamos ahí, todavía tenemos unos minutos. La unción empodera, ¿verdad? Nos da poder para cumplir esto. La unción pudre el yugo. Eso está en Isaías, ¿verdad? 10:27. Entonces, cuando nosotros actuamos bajo la unción de Dios, esto siempre da resultado. Cuando nosotros actuamos en la unción de Dios, siempre nos va a dar resultado, siempre vamos a tener el éxito que Dios está esperando.
hay mucha gente que mide el éxito por cantidades. No vamos a decir el éxito, vamos a decir el ministerio. Mide el ministerio por la grandeza del ministerio, por cuántas personas tienen la iglesia, por cuántas almas vienen a Cristo cada vez que tú predicas, pero realmente no es, porque hay posiciones. Y yo soy, ¿verdad? Creyente de esto que le voy a decir ahora. Hay personas que están designadas para ciertos lugares. Hay ciertas personas que son marcadas para hacer algo, que van a estar en un lugar específico. Vamos a decir un ejemplo, Daniel. Daniel fue sacado en lo que, ¿verdad? Cuando cogieron cautivo a Israel, los llevaron a Babilonia, los prepararon. Y Daniel, de estar allá, de ser, ¿verdad?, esos príncipes grandes, esos hombres que iban a ser hombres ilustres de Israel, pero no, lo movió al gobierno. Hay algunas personas, y le voy a poner este ejemplo, mire qué sencillo. Vamos a decir José, el papá de crianza de Jesús, el esposo de María. José no iba a estar en el gobierno, pero le fue dado la encomienda de criar a Jesús, de estar ahí para él. Sí, correcto. Entonces vemos que hay personas que van a ser marcadas para ciertos puntos, ciertos momentos específicos y en diferentes lugares, hermanos. Porque hay capacidades y hay la gracia de Dios y hay la preparación de cada persona individual. Hay gente que por eso yo siempre digo que, y esta pregunta, ¿verdad? No específicamente esto, pero en el campamento preguntaron si se debía hablar de política en la iglesia. Pero yo prefiero que todos los políticos sean cristianos a que no crean. ¿Entiendes? ¿Sabe? Debemos estar, y el pastor bien lo dice, lo dice, a mí me dio risa una vez que cuando primero lo escuché, porque nadie habla de esto. No quiere que los cristianos sean abogados, ni que sean doctores, ni que sean psicólogos, ni que sean, ¿sabe? Entonces, ¿dónde vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a introducirnos al mundo? Si no... me gusta mucho cuando él presenta a los niños, que dice, aquí tenemos el próximo, no sé, el próximo presidente, o tenemos el próximo, ¿entiendes?, el próximo abogado, el próximo pastor, pero que los ministerios se hacen de diferentes maneras. Y perdone que estoy tomando bastante tiempo, pero mire qué interesante. A mí me hablaron de una puerta que se puede abrir para ir a predicarle a los peloteros profesionales. Entonces la gente no piensa eso, la gente, no, que si el deporte, que si eso aleja a la persona de Dios y esto, pero necesitan. Esas personas necesitan. Entonces, hay unciones y hay trabajos que son específicos y para un trabajo específico y para un trabajo en diferentes lugares. Que es lo interesante de eso. Yo diría que muchas personas no están de acuerdo con el término que a veces usamos cuando decimos que son almas de salvación. No estoy seguro que tú has escuchado esa expresión, pero hay personas que dicen, no todo el mundo es alma de salvación. El problema es que es difícil respaldar el decir que no son almas de salvación cuando las mismas escrituras te dicen que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Pero algunos se pegan y dicen, sí, pero ahí dice para todo aquel el que en Él crea. Pero no está hablando que no son almas de salvación. Todos son almas de salvación. Lo que pasa es que algunos escogen la vida y otros escogen la muerte, desde luego. Pero no es que hay personas que... Y estamos entrando un poquito, saliéndonos del tema, pero tiene que ver. No se preocupe, tiene que ver, porque estamos hablando de lo específico. Exacto. La salvación es para todo el mundo, no es para unos pocos, o como tú acabas de mencionar, no es para una esfera social o un club como tú mencionaste, a los peloteros profesionales. El evangelio es para todo el mundo y cubre a todo el mundo, y es nuestro deber llevar las buenas nuevas de salvación a esas personas. O sea que todo el mundo está ahí.
Ahora, como tenemos el libre albedrío de poder escoger qué es lo que queremos hacer, si servirle a Dios, consagrarnos a Dios o vivir una vida apartada de Dios, pues ya eso es, como decimos nosotros los puertorriqueños, ya esos son otros 20 pesos. Exactamente. Tú sabes. Sí. Exactamente, sí. El evangelio tiene que ser predicado en todo lugar. Nosotros no, a lo mejor no llegamos a África, aunque el pastor ha ido allá y la hermana Charlie también. pero hay gente que va a llegar. Hay gente que está allá, que son misioneros. Uno de los ministerios más poderosos que yo he visto ha estado en África, que el varón creo que murió ya, Reinhard Bonnke. Un ministerio terrible. Vemos que hay lugares específicos, vemos que hay hombres de Dios que pueden llegar a los gobernantes, como Billy Graham, como Gigi Ávila, como todas estas personas que Dios los capacita. No significa que usted no sea ungido por Dios para hacer algo específico, para estar delante de su familia, para estar delante de una congregación. Aunque tenga 20, 15, 30 hermanos, no se preocupe, usted ha sido ungido para llevar a cabo una obra para Dios. Y esta unción trabaja al 100% en el cristiano que se somete a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios. La unción de Dios no tiene límite. A veces nosotros mismos ponemos nuestros propios límites, ¿verdad? En que llegamos a una zona cómoda, pero cuando usted mira, el Señor, como le dijo a Josué, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, solamente no te apartes de la palabra, de mi palabra, no te apartes, mantente ahí porque te voy a dar las victorias. Pues nuestras victorias van agarradas de la mano. ¿Por qué? Porque a veces con nuestro propio esfuerzo no podemos, hermanos. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, esta unción sobre nosotros para poder fluir mejor y tener mejores resultados. Correcto. Y mientras más cerca tú estás de Dios, más fácil se te hace obtener la victoria en todo emprendimiento que tú decides tomar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tienes el respaldo de Dios. Ahora mismo el ejemplo perfecto es lo que tú dices. Cuando Josué reemplazó o sucedió a Moisés, la Biblia dice, las Escrituras enseñan que fue un tiempo fenomenal, fue un tiempo de oro, porque mientras él estuvo bajo la voluntad de Dios, no hubo ningún pueblo, no hubo ningún rey, no fue, no sé si decir nación, que se le impusiera. Claro. Solamente en una ocasión ellos tuvieron una derrota, pero fue porque fue interna. Y desobediencia. Y fue por la desobediencia, claro correcto. Que sí, claro que sí. Pero cuando uno se busca de Dios y se dedica a ser fiel a la palabra y a buscar de Dios, mira, Dios te respalda. Lo imposible se hace posible. Claro que sí. Vamos a hacer esta pequeña aclaración en esto. No significa que no nos van a pasar cosas malas, ni nos van a pasar pruebas ni dificultades, porque tampoco eso es lo que estamos hablando en esta noche. Estamos hablando de que la unción de Dios está sobre tu vida aún en medio de los procesos. No significa que estás en pecado, no significa que te apagaste, que ya Dios no te usa. No es eso. Es que a veces hay procesos que solamente Dios conoce, porque Dios conoce ¿verdad? Los corazones de los hermanos y el de usted y el mío. Es muy interesante. Mire esto, que ya hemos estado hablando de esto. La unción requiere consagración. Para tener esa unción viva en nosotros, ese fuego, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer nuestra palabra, ¿verdad? Hay que estudiar la palabra de Dios lo más que usted pueda para estar preparado. Y la unción se renueva en la intimidad. Ya con esto quiero terminar, hermanos Germán, que ya nos quedan unos 5 minutitos más ahí, por ahí, más o menos 7 minutos, para hacer unas oraciones, ¿verdad? La unción se renueva en la intimidad. Salmo 92 dice, seré ungido con aceite fresco, ¿verdad? Es importante saber que nosotros no vivimos de experiencias pasadas. Las experiencias pasadas nos dan a nosotros eso mismo, experiencias. Pero tenemos que seguir buscando experiencias nuevas, hermanos. Es de suma importancia buscar a Dios en la intimidad.
Correcto. Sí, exactamente lo que tú dices está absolutamente correcto, porque la transición del cristiano en el mundo en que vivimos es de vivir de los procesos y de las experiencias, porque solamente así vamos a poder crecer, vamos a poder madurar, vamos a poder acercarnos más a Dios y estar más consagrados. Porque de que van a venir procesos, de que van a venir pruebas, van a venir. Porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, de que van a venir, pero lo bonito y la promesa del Señor es que podemos confiar porque como Él venció, nosotros vamos a vencer también. Y quiero hacer una aclaración, ya que estamos casi en el final. Ahorita yo, cuando mencioné lo de las vírgenes, cometí un bloqueo mental y hablé de las prudentes y dije las sensatas, pero es insensata. Está Sí. bien, ajá. Quiero disculparme contigo y con la audiencia, pero fueron las insensatas las que se quedaron. Pero sí, es muy cierto. Nada aquí está garantizado. Lo único que está garantizado es que si usted está pegado a Dios y obedece la palabra de Dios y anda bajo sus estatutos y mandados, la victoria va a ser suya. Amén, amén, exactamente. Bien, amado, estamos llegando ya al final del programa. Quiero hacer unas oraciones, ¿verdad? Siempre oramos por la salvación de las almas. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se comunica a través de Apocalipsis Network. Y quiero hacer una oración por salvación y luego nuestro hermano Germán va a hacer una oración por la fortaleza de los hermanos, los enfermos, ¿verdad?, que están padeciendo ahora mismo, y por la fortaleza de los hermanos para que esa unción continúe fluyendo, ¿verdad?, y ese fuego siga ardiendo dentro de usted para poder hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le dijo que hiciera. Vamos a orar en esta hora. Si esta palabra ha tocado tu corazón y quieres reconciliarte o quieres venir a los pies de Cristo, ¿verdad?, por primera vez, nunca había escuchado, es una buena elección lo que has hecho. Así que repite conmigo esta oración. Padre, he pecado, pero me arrepiento y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador. Señor, yo soy débil y no sé, pero tú eres mi fortaleza y mi sabiduría. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Que tu Espíritu Santo envíalo dentro de mi corazón y que habite en mí para siempre. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración, bienvenido al reino de los cielos aquí, y te pido que te unas a una iglesia. Si vives en el área de Port Richey, Florida, aquí en esta ciudad de Port Richey, aquí estamos nosotros para recibirte con los brazos abiertos y darte, ¿verdad?, lo mejor, ¿verdad?, que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Así que en esta noche, hermanos Germán, vamos a hacer unas oraciones por sanidad, unas oraciones por fortaleza de los hermanos. Por favor, vamos a orar por Jamaica y vamos a orar por Cuba, que están siendo azotadas por este huracán poderoso. Así que por favor, vamos a hacer esas oraciones. ¿Cómo no, Padre Celestial? Gracias, Padre Padre. bueno, te damos gracias en esta noche, Señor, por poder compartir tu palabra, que es verdad y que nos guía. Es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, queremos pedir en este momento por cada uno de las personas que te están sirviendo, que quieren buscar cada día más y más de ti, para que tú sigas guiando a tus hijos, sigas fortaleciendo sus vidas, sigas llenándolo de tu espíritu, Señor. Y como hemos hablado en el tema de la unción, que la unción de tu espíritu siempre esté con ellos y no se aparte con cada uno de nosotros, Padre, porque sin ti nada podemos hacer, porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos que dependemos de ti. Pedimos por fortaleza en cada vida y que tus hijos no se aparten de tu palabra para nosotros poder terminar la victoria. También pedimos por los hijos tuyos que estamos enfermos, dependemos de ti y solamente a ti acurrimos, porque tú eres nuestro hacedor, nuestro sanador y nuestra fortaleza. Bendice a cada uno, no solamente de la iglesia local, pero todo siervo tuyo que esté en cualquier parte de la tierra donde vivimos, Señor.
bendícelos y cuídalos, restáuralos, Señor. Y también pedimos por las personas que viven en Jamaica y en Cuba, Señor, que están pasando por el azote del huracán Melissa, Señor, para que tú te apiades de ellos, Señor, tenga misericordia y los cuides, Señor. Permite que los daños, porque sabemos que van a haber, pero que sean mínimos y que no hayan pérdidas de vidas, porque lo material se puede recuperar, pero nuestras vidas tienen un valor que no tiene precio. Pedimos en el nombre de Jesús por todas estas cosas y te damos gracias por tu amor y tu respaldo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, esto ha sido todo por este episodio, ¿verdad?, de esta noche. Gracias por estar conectados. Gracias a nuestro hermano Germán por estar con nosotros. Tremenda palabra. Gloria a Jesús. Así que estamos contentos y gozosos. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima, a la misma hora, por el mismo canal. Dios te bendiga.